Queridos jóvenes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. El día de hoy estaremos tocando el tema del efecto Doppler. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde, cómo se interaccionan con las ondas electromagnéticas, con la luz, con el sonido y básicamente pues cuáles son los usos que se dan en la vida cotidiana. Muy bien, para empezar vamos a hablar un poco sobre Christian Andrew Doppler, que vivió pues entre 1803 y 1853. Él se hizo famoso al estudiar las propiedades del sonido cuando la fuente emisora se encuentra en movimiento. Este estudio inicialmente se dio por el cambio de color de luz de las estrellas, pero él descubrió este efecto ya en 1842. Al respecto, se puede decir que el efecto Doppler en sí es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por la fuente de sonido con respecto a su observador, cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. Something I want to talk to you about before we go to the park. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. Meow. Terrific. I hate what Sheldon's supposed to be. Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now. The Doppler effect. All right, I got a shower. You guys, make yourselves comfortable. Okay. See? People get it. Nice. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. Meow. Choo-choo train? Close. Meow. The brain damage choo-choo train? Meow. I still don't get it. I'm the Doppler effect. If that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't we just tell people you're a zebra? Why don't you just tell people you're one of the 7 dwarves? Because I'm Frodo. Yes, well, I'm the Doppler. Bueno, no es algo muy conocido, pero hay que entender que mucho del conocimiento científico pues accede mediante la práctica y el propio estudio. Al respecto, Christoph H. D. Ballot realizó un experimento utilizando una locomotora para realizar observaciones. Colocó un grupo de trompetistas en un tren y les indicó que tocaran la misma nota musical, mientras que el otro grupo de músicos en la estación del tren registraban la nota musical que oían mientras el tren se acercaba y alejaba de ellos sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando se está en movimiento, ese sonido cambia también la longitud de las ondas con la que éste produce este sonido, o se puede hacer este movimiento de moléculas empujadas por esta fuerza, ¿no? Entonces ustedes pueden ver también en la derecha como una gran longitud de onda a baja frecuencia y una pequeña longitud de onda a alta frecuencia se forma porque la fuente está en movimiento. Entonces el efecto Doppler para una fuente de sonido en movimiento va a ser variante. El efecto Doppler en ondas electromagnéticas, bueno, hay que entender que también se aplica en la radiación electromagnética. Cuando una fuente emisora de ondas de luz o de radio se mueven al respecto de un observador, se produce una variación de la frecuencia medida. El efecto Doppler, específicamente en la luz, fue estudiado por el astrónomo británico William Himes. Fue el primero en determinar la velocidad de una estrella alejándose de la Tierra mediante este método. Entonces, en 1848 se determinó que los cuerpos celestes que se acercan a la Tierra son vistos de color azul y los que se alejan se ven de color rojo. Claro que esto está dentro del rango del espectro que nosotros podemos visualizar, ¿no? El efecto Doppler en el sonido se puede decir que es la onda que varía en función del movimiento del foco y del receptor. O sea, no va a ser igual
dependiendo, o sea, en cada persona de acuerdo a dónde está ubicada. O sea, la fuente de sonido en teoría debería generar una misma fuente constante, pero no es así. Esta va a variar dependiendo en dónde tú estés posicionado, en donde la persona que va a recibir el sonido esté ubicada. Entonces, va a haber una variación dependiendo del receptor. El foco en movimiento y el receptor en reposo es un caso. Otro, cuando el foco está en reposo y el receptor está en movimiento. Y un tercer caso es cuando el foco y el receptor, cuando ambos se están moviendo. Entonces, cuando tenemos en el primer caso ondas largas y cortas, cuando el coche se acerca, las ondas sonoras son cortas y el tono es alto. Cuando se alejan, esas ondas son largas y el tono es mucho más grave. Eso es algún sonido que podemos escuchar muy bien de repente cuando hay un vehículo motorizado, en especial cuando es una motocicleta, y este va a generar esa vibración, ¿no? Ese cambio en cómo nosotros percibimos el sonido. Entonces, cuando un objeto está viniendo, vamos a ver que, o nuestra sensación respecto a ese sonido, vamos a entender que las ondas son más cortas, y cuando este se aleja, tiene ondas mucho más amplias, de mayor amplitud. Entonces, a eso le podemos decir que cuando algo se está acercando, está a alta frecuencia, y cuando se está alejando, a baja frecuencia. Y va a depender, por ejemplo, dos personas que estén ubicadas, una cuando ya se está aproximando el objeto y otra cuando este se está alejando de él, van a percibir diferentes tonos del mismo sonido. Para la ecografía Doppler, es un tipo de ecografía con la que se estudia el flujo de sangre que pasa a través de las arterias y venas, y que permite conocer su cantidad, velocidad y consistencia en un momento concreto. Entonces ahí viene el Doppler pulsado, Doppler color y el Doppler potencia. Para el Doppler pulsado es uno de los más utilizados porque es una codificación gráfica y que mediante el sonido de las variaciones en la velocidad de una estructura o un elemento en movimiento. Entonces es muy común que se puedan hacer estas observaciones, en especial en los ultrasonidos. Esto ha ayudado muchísimo a la ciencia porque no solamente puede detectar un movimiento, se está generando un movimiento, sino que la variación de la velocidad puede cuantificarse y cualificarse también, pudiendo permitir a los instrumentos de medición detectar anomalías. Doppler color es la imagen Doppler más utilizada. Se utiliza para observar el flujo de sangre que pasa por los vasos sanguíneos. O la sangre que se aproxima se presenta de color rojo y la que se va alejando en color azul. Se suele combinar con el electrocardiograma. Vamos a visualizar. Bueno, eso no solamente sirve para ver cardiopatías, ¿no? También es, en fin, es para diversos exámenes que también se pueden realizar. Doppler potencia es cuando los vasos, en este caso, se van a poder ver coloreados, pero no se tiene en cuenta el sentido del flujo de la sangre, ya que se proporciona del mismo color. Bueno, que necesita de todas maneras más sensibilidad a la velocidad. No hay un efecto de aliasing, ¿no? Entonces acá se puede ver pues una contractura cuando ya se está dispersando la sangre. Claro que como esta ya está dispersa, ya básicamente estamos viendo, por ejemplo, ya un estudio de cómo se está difuminando la sangre en el cuerpo, pero sí se puede visualizar gracias a este efecto. El uso de Doppler en la vida cotidiana, bueno, los detectores de radar lo utilizan para medir la rapidez de los automóviles y las pelotas en varios deportes. Así que también uno de los deportes más conocidos que es el fútbol, y donde nos aparece a qué velocidad está yendo esa pelota que metió el gol, etcétera, o a qué velocidad llegó a patear ese futbolista, es gracias a esta medición.
También a qué velocidad se está movilizando de repente un objeto, usualmente los automóviles para las papeletas también. Los astrónomos lo utilizan básicamente para medir las distancias a las que se están encontrando diversas galaxias o cuerpos celestes y tratar de medir pues, su velocidad y deducir también la distancia a la que estos se encuentran. En el caso de los médicos usan frecuentemente el ultrasonido para detectar las palpitaciones del corazón de un feto. Y también existen pues especies en nuestro planeta que en forma natural han comenzado a desarrollar diversos órganos basados en este mismo principio. Los murciélagos, por ejemplo, lo emplean para detectar y cazar un insecto en pleno vuelo. Cuando el insecto se mueve más rápidamente que el murciélago, la frecuencia reflejada es menor, pero si el murciélago se está acercando al insecto, la frecuencia reflejada es mayor. Entonces ya puede ir cuadrando la distancia y pudiendo ubicar el objetivo. El efecto Doppler para ondas de radio es la base del principio de funcionamiento de los radares, que permiten medir simultáneamente la posición y la velocidad de un vehículo que se mueve con respecto a la torre de un aeropuerto. Bueno, esta es una ecografía Doppler de una gestación de 6 semanas. Vamos a ver los latidos. Hay que recordar que en el caso de los neonatos, bueno, en el caso que todavía están en medio de formación, los latidos son muchísimo más frecuentes pues, que los de un adulto, ¿no? Entonces se va a detectar que el movimiento del corazón es muchísimo más rápido, ¿no? Inclusive, dependiendo de la frecuencia y el ritmo que se presente, se pueden ya detectar algunas anomalías o cardiopatías, ¿no? Que tenga el bebé. Por eso es muy importante en este caso los chequeos médicos, ¿no? Periódicos, durante el periodo de embarazo. Muy bien, continuamos. Bueno, acá tenemos la bibliografía de las 3 fuentes consultadas. Y sin más que nada, no agradecerles la atención a esta clase. Bueno, para ya dejarles el trabajo que ustedes van a realizar, lo que tienen es que hacer utilizar este aplicativo que es el Canva, que es de forma virtual, para que ustedes puedan crear su diseño. Creo que ya lo han utilizado antes y si no, también bueno, es una buena oportunidad. Basta que lo vinculen con su Gmail o con su Facebook y van a poder ingresar. En este caso, ustedes se van a poder ingresar y van a poder hacer una infografía. El tema elegido básicamente es el efecto Doppler, pero van a tener la libertad de ustedes poder hacerlo como prefieran, ¿no? Utilizando la creatividad, las imágenes o algunos de los ejemplos que ustedes han visto en este video y que les parezcan más relevantes. Para de todas maneras nomenclar también su asistencia, se necesita que ustedes básicamente respondan la siguiente pregunta en los comentarios de este video. La pregunta es: ¿cuáles son los usos del efecto Doppler en la vida cotidiana? Muy bien. Contestando esa pregunta, ustedes ya estarían registrando su asistencia a esta clase. El trabajo sí pueden elegir cualquiera de los modelos, pueden elegir cualquier ejemplo,
Bueno, aquí les estoy mostrando en pantalla. Bueno, que no esperen que se vea pequeño, pero en realidad se ve muchísimo más grande. Ustedes pueden ampliar y pueden modificar el texto. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta aplicación? Que básicamente el link de la aplicación también se las estoy dejando en la descripción de este video. Es que se puede compartir sin necesidad de descargar, así que esto va a evitar muchísimo el gasto de datos. Solamente van a necesitar estar conectados. Aquí pueden ingresar o poner mi correo electrónico, o en su defecto le pasen clic en compartir, y también les va a permitir aquí o descargarlo o por acá en compartir enlace, copien y simplemente ustedes me van a facilitar por el grupo de WhatsApp el link de este trabajo. Entonces no va a haber gasto ni de materiales, ni de nada, ni de megas, porque solamente me van a compartir el link. Yo ya voy a ingresar y voy a poder visualizar los trabajos que ustedes han realizado. Bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo la atención.